El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 30 de mayo, Día de la Etnia Negra, día en el que pues, esa emancipación que tuvieron pues, los esclavos traídos de África en lo que era entonces el territorio colombiano. Hoy también, pues, vísperas del día de no fumar, así que aquellos que tengan ese vicio, pues ya saben que es un buen día para dejarlo. Don Guillermo Antonio Ruiz, una semana movida en Colombia, en Perú, en recta final, además todo lo que pasó en nuestro país. Y además tiene que sumar el escándalo sin precedentes que hay en el Reino Unido, en el cual la mano derecha de Boris Johnson pues le echa la culpa del desastre del manejo. Lo dejó sin piso ni techo, así que es un escándalo que su único precedente quizás sea en aquel infiltrado en el gobierno laborista de los años 60. Sí, de Marlon Macmillan. Increíble cuando pues el escándalo Perfumo. Claro, estaba pasando secretos para los soviéticos. Y hasta ahora pues tenemos este espectacular escándalo y además lo increíblemente delirante que fue el tema de Bielorrusia, en el cual pues el secuestro de Estado que se dio de un periodista es un precedente nefasto en el cual bajado un avión, mañana Corea del Norte lo hace Irán y es terrible, así que eso no puede quedar así. El mundo está en fuego. En fuegos, así es, pero en nuestro país pues entre el tema judicial y el tema político pues están que arden. Esta semana no solamente lo ocurrido con los diferentes paros y los diferentes protestas habidas, sino también bueno, lo que le tocó vivir a las ciudades de Panamá, Arreján y La Chorrera y sus habitantes el pasado miércoles con ese trancón debido a este socavón que hicieron en la entrada de Arreján. Pero sin lugar a dudas una de las noticias de la semana fue el caso Martinelli y pues la caída de las dos, la decisión de la Corte de reiterar que los dos casos especulados son no viables y entonces queda otro caso que tiene la espada de la prescriptibilidad. Alma Cortés es parte del equipo del expresidente, exministra de Estado. Alma, como siempre, un placer tenerte. Feliz domingo. Buenos días. Feliz domingo a todos, igualmente mi estimado amigo Fernando Correa y todos los que te acompañamos en estas entrevistas. Así es. Prescripción de estos dos delitos, que fueron los únicos que quedaron de aquellos 4, por los que a su vez se extraditó a Ricardo Martinelli ya hace 3 años, perdón. Sí, en efecto, como bien indicaste al principio, mediante sentencia de la Corte del 7 de abril de este año, fueron rechazados, no admitidos, 2 amparos de garantías constitucionales presentados por el licenciado Cuevas en representación de Rosendo Rivera y del señor Carlos Navarro, y la Corte se pronunció indicando de que no eran viables, además de ello no entraron ni siquiera al fondo, porque estas personas tampoco tenían la legitimidad jurídica para amparar. En ese sentido ya se sella por completo la sentencia de anulación del 20 de noviembre del año pasado, donde solamente se decreta o se ordena hacer un nuevo juicio por los 2 delitos contenidos en el artículo 167 y 168 de la Constitución Política de la República, que establecen que son delitos contra la intimidad y la inviolabilidad del secreto, y que establecen penas no superiores a 4 años, de 2 a 4 años cada uno. Así que con eso, ya con esa sentencia, nos preparamos para presentar la solicitud de excepción de prescripción de la acción penal y el consecuente archivo de esta carpetilla 138-2015,
que popularmente se conoce como pinchazos y que ha sido objeto pues de tanto debate durante estos 7 años. Mira, Fernando. ¿Ah? No, no, es que quería, porque dentro de todo esto, pareciera que Juan Carlos Varela sigue manejando el órgano, por lo menos el Ministerio Público. Tú y yo que fuimos víctimas de ese acoso judicial por parte de esta especie de perros de presa que tenía la presidencia en base a esta procuraduría paralela, y parece que nada de eso se ha destapado. Y estas personas siguen ahí, incómunes, pues haciendo lo que alguien haciendo de gran hermano les ordena. Sí, casualmente estábamos conversando varios colegas que se siente todavía ese tufillo del varelismo en el Ministerio Público, habida cuenta de que no sé por qué los procuradores que sucedieron a la señora Kenia Porcel, que también obviamente fue artífice y la creadora junto a Rogelio Saltarín de muchas de estos procesos o carpetillas que todavía están enquistadas en el Ministerio Público, y es lo que nosotros cuestionamos y nos preguntamos. ¿Por qué si estas fiscales y estos fiscales que han sido sumamente cuestionados, que fueron denunciados públicamente a través de las publicaciones de los benditos Varela Leaks, donde se confirmó lo que nosotros veníamos denunciando, Fernando, durante todos estos años, de que aquí había una procuraduría paralela, de que estaba trabajando un consejo de seguridad y todos los estamentos de investigación y de administración de justicia para Juan Carlos Varela, con un despropósito de gobernar. El propósito de él no fue un desarrollo social, un crecimiento económico, generar empleo, seguridad, combatir el narcotráfico, no. Él tuvo un despropósito, fue antinatura a las funciones que como presidente de la República debió ejercer. Yo no sé por qué ese señor todavía sigue por allí como sin una orden de detención, sin un proceso firme, robusto. ¿Y esto qué te señala? Que lo están encubriendo. ¿Sí? Lo están encubriendo, lo están cuidando. Porque ese caso de Odebrecht, donde él dijo que nunca recibió, que sí recibió donación de Odebrecht, pero que para el partido, y lo desmiente el presidente actual del panameñismo Blandón. Entonces, ¿tú sabes cuántas querellas nosotros le hemos puesto y denuncias al señor Juan Carlos Varela? Casualmente, el 2 de junio, próximo martes, yo tengo una audiencia en el SPA oponiéndome a un archivo de una denuncia contra Juan Carlos Varela, indicando que sí está acreditada la conducta penal que nosotros denunciamos. Bueno, debemos respetar el estado de inocencia, perfecto, que se le respete, porque nosotros más quisiéramos, fíjate tú, que corra la suerte de un Ricardo Martinelli, de quien te habla, y de otros exministros. Pero lo que no puede ser es que el gobierno anterior, el gobierno de Juan Carlos Varela y sus ministros, pues no solamente no dejaron absolutamente nada, sino que dilapidaron, pues tal vez sea el quinquenio donde más dinero, con mucho, se haya utilizado. ¿Y en qué se fue? Y uno ve parte de ese encourage de Juan Carlos Varela, pues riéndose de todos nosotros y viviendo no se sabe de qué. Pero suponemos de qué. Fernando, que nos llama la atención eso, porque en el discurso del presidente actual, Neto Cortizo, a la toma de posesión, él dijo que iba a hacer las cosas bien y que había recibido unos estados financieros que realmente no se ajustaban a la verdad. Y también lo reiteró el vicepresidente y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexandre. Si esos estados financieros no se ajustaban a la realidad y lo que recibieron fue unas finanzas totalmente desordenadas, mal llevadas, ¿por qué no han puesto las denuncias? ¿Por qué el Contralor de oficio no ordenó un audito de ver dónde están los miles de millones de dólares que supuestamente ellos aprobaban para hacer programas, para atender la deuda con el pueblo panameño? Sí. Entonces, yo me quedo pensando, ¿será que ellos esperan que nosotros, la oposición, vengamos a hacer el trabajo que tiene que hacer el Contralor, el Ministerio Público, el Procurador de la Administración, el Procurador General de la Nación,
ANTAI, Bueno, Tribunal de Cuentas. el procurador de la No puedo administración, creerlo. yo creo que va a hacer muy poco lo que va a hacer, porque él es parte del problema y no de la solución. En eso sí estamos claros. Pero entonces estamos en una laguna, Fernando. Estamos en un limbo jurídico que, ok, existe algún pacto entre Nito y Varela, es lo que nosotros, todo el mundo habla por todos los corrillos de todos los lugares. Porque no es posible que a Juan Carlos Varela, al ministro de Vivienda, al ministro de Salud, a los ministros de Seguridad, Al de Obras Públicas. de Desarrollo Social, de Obras Públicas. El señor ese Arosemena que desapareció. Sí, esa gente entonces no hicieron nada de cómo manejar un presupuesto de millones de dólares. Y no hay quien le pida que rindan cuentas. Digo, esto no me parece, Fernando, justo. Y el Ministerio Público tiene que jugar un papel que llene al país de esperanza, de que va a haber investigaciones objetivas, no sesgadas, investigaciones donde el que robó sea perseguido, el que hizo un mal manejo de fondo, el que se hizo millonario. Mira, por ahí vi hace poco un exgerente de una entidad bancaria que vivía en Betania en un dúplex y quedó viviendo en Ocean Reef. ¿Y quién investiga a ese señor? Con todas esas denuncias que han salido en los medios de comunicación, ya el Contralor debe estar abriendo una investigación por enriquecimiento ilícito como lo establece la ley. Entonces, hey, aquí es dejar pasar, pues. Pero en cambio, a nosotros que sí trabajamos, que sí dejamos obras, que sí generamos empleo, que había seguridad, que se combatió el narcotráfico, que dejamos obras, que la gente todavía dice, cónchale, ¿cómo nos hubiera resuelto la ciudad de la salud? Porque quedó planificada su entrega para el 2018, con más de 2.000 camas, todo equipado. La diputada Mayín Correa puso una denuncia. Todavía esa denuncia estamos esperando la suerte. También la diputada Mayín Correa, tengo que exaltarlo, mira, batalló en la Asamblea para pasar una ley de responsabilidad de los funcionarios públicos que tienen que terminar las obras que deja la administración que sale. Y no, Nito no la refrendó, la objetó. Entonces, eso te da un indicativo aquí que no hay voluntad. Como dice el autor, Enon Edrón, un constitucionalista colombiano, sobre la administración pública, se basa en dos principios: la voluntad y la inteligencia. Entonces, todos los gobiernos que han pasado no tienen ninguna de esas dos cualidades que se requieren para gobernar un país. José Luis Ríos está con nosotros, Alma. Abogada, ¿cómo devolver la confianza de la población al Ministerio Público cuando hemos visto en diferentes encuestas que salen mal calificados y que todavía no se investigan las letrinas, cuántas se construyeron y cuántas se dejaron de construir, dónde quedaron esos materiales, techo de esperanzas, dónde quedó esos? No vemos que se avance en esas investigaciones también. Esas botas que se compraron con tallas enormes que nadie prácticamente utilizaba. Entonces, ¿cómo hacer si no hubo un cambio con la nueva administración del Ministerio Público y siguen estando los mismos fiscales allí? ¿Me preguntas a mí? Sí. Ok. Bueno, mira, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos todos los días. Mira, se han reunido gremios de abogados con el actual procurador, el licenciado Caraballo, que nos parece que viene, tú sabes, con una formación muy buena, sus capacitaciones como investigador, está muy bien visto por las autoridades de seguridad de los Estados Unidos y de otros países. Tiene una buenísima oportunidad de limpiar esa lacra con la que está cargando el Ministerio Público. Mira, en las encuestas, la peor oficina o institución evaluada es el Ministerio Público. Fíjate tú lo grave de la situación de la crisis de administración de justicia. ¿Cuál es nuestra recomendación como abogada y parte de muchos gremios de la abogacía? Señor procurador, haga una limpieza, cambie, reestructure. Si usted no le da sangre nueva al Ministerio Público y usted no le da a usted la autonomía que usted como procurador tiene, que tiene que estar respondiendo y consultando al Ejecutivo si hace cambios o no hace cambios, señor,
no va a salir bien de allí, va a salir igual o peor que el ex procurador Eduardo Ulloa. Esa es nuestra recomendación. Esto es una burla. Esto que están haciendo esas señoras fiscales, están todo el mundo esperando, sinceramente, Fernando, que la Tenia Sterling, el Vázquez, la González. Rose, la Morcillo, todo ese clan que eran de amiguitas de Kenia Porcel. Hoy a cada rato no se tomaban fotos con el presidente de la presidencia donde las invitaba a comer. ¿Cuándo usted ha visto eso? Cuando tiene que haber una independencia. Pero bueno, yo le digo al señor Caraballo, a quien no conozco, pero tengo las mejores referencias de él, que se dé su lugar, que ejecute los cambios, que haga una transformación del Ministerio Público, porque también te tengo que decir, tiene fiscales muy cuestionados. Demasiado. Hay fiscales, por ejemplo, en el caso de querellas y delitos contra el honor, tú vieras los archivos que hacen de las denuncias, no investigan y ellos califican y ellos dicen que no hay delito, cuando esa es una facultad jurisdiccional, como lo establece el artículo 5 del Código Procesal Penal. Usted investiga y el juez resuelve. Oye, no investigan y ellos mismos se están autocalificando los procesos. Entonces tú le dices esto, vas allá, conversas con ellos y se los vengo diciendo, señores, estos puestos no son para toda la vida. Señores, no jueguen con la moral, la honra, el patrimonio y los bienes jurídicos tutelados de las personas. Señores, el señor Ricardo Martinelli y a su familia aquí se han dado un festín. Algunos medios de comunicación destruyendo reputaciones, nombres, incluso atacando empresas que son fuentes de empleo de más de 6.000, de 7.000 empleos. Por un capricho de un fiscal o de una fiscal, por órdenes de gente del gobierno pasado, esos caprichos se conviertan en proceso y después se conviertan en enjuiciamiento. Eso no puede ser, Fernando. Sí. Por eso es que aquí no viene inversión. Aquí la gente no mete $1 para invertir en Panamá y cada vez más desempleo, más desempleo. Mira cómo ha aumentado el sector informal y eso nos afecta a la caja del Seguro Social, afecta a la recaudación de ingresos, porque si no hay riqueza y no se generan los ingresos correspondientes, entonces ¿qué va a recaudar el Estado? ¿Con qué va a financiar el gran proyecto de plan del gobierno que se consigna en el presupuesto general del Estado? El déficit fiscal es un hoyo que me dicen que está arriba. De este segundo trimestre van por los 24 mil millones de dólares que no han podido recaudar. Entonces, ¿cómo pagan planilla? Claro. ¿Cómo pagan funcionamiento? ¿Cómo pagan deuda? Ahora el servicio de la deuda pública, si no están recaudando ingresos. Pero bueno, aquí dijo el presidente hace 2 semanas, y él mismo lo dijo, voy a tomar medidas de contención del gasto público, y todavía la estamos esperando. Okay. Guillermo Ruiz está con nosotros, Alma. Buen día. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buen día. Yo tengo 2 cosas que no me ponen tan positivo. La primera, igual que lo hizo la gente de Varela, o el mismo Varela, durante un largo tiempo varios magistrados de la Corte Suprema estuvieron en ese interinato con esto de encargado. Y el procurador actual, del cual yo también tengo muy buenas referencias, también es un procurador encargado. Entonces, esa espada de Damocles que tienen ahí, porque lo que uno puede pensar es que está encargado mientras que pues buscan a otro. Pero yo estoy seguro que el señor Caraballo quiere mantenerse en el puesto y no estar haciendo todas estas investigaciones por gusto. Eso por un lado, que me preocupa, porque yo no entiendo por qué el presidente de la República no termina de ratificarlo. Y lo otro es lo que acaba de decir, el tema de la seguridad jurídica. Todos sabemos, y yo he conversado personalmente con equipos de diferentes embajadas en Panamá, que el principal problema para la inversión en el país es la inseguridad jurídica y de muchos otros tipos. Pero lo peor de todo es que después que se desmontó uno de los grupos empresariales más grandes del país,
el grupo Wacket y que después todos terminamos viendo cómo finalmente quedaron pidiendo disculpas. Ahora se quiere desmontar otro y entonces vemos como la primera vez que dejó de entrar ingresos y por supuesto inversión extranjera al país. ¿Vas a desmontar otro grupo empresarial para que entonces no venga nadie al país? Esas son dos cosas que me preocupan mucho porque estas especies de venganzas políticas tienen un efecto secundario que puede terminar pagando el país por décadas. Y además, la verdad es que, mira, la otra cosa que me preocupa de todo esto es que han pasado ya 5 años del gobierno de Varela y ya vamos para el segundo año del gobierno de Laurentino Cortizo en el cual seguimos con la misma rúbrica. No cambia la situación de la seguridad jurídica. Entonces, uno dirá, bueno, lo que pasa es que es Martinelli. No, es Martinelli que no es Martinelli también. Sí. Porque hoy es él y dentro de 3 años, ¿qué va a pasar con el resto de los candidatos? ¿Por qué no le va a pasar a Bolota, no le va a pasar a Zulay, no le va a pasar a cualquier otro? O a alguien del Molirena, por ejemplo. O sea, Claro. hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en este país porque así es que se comienzan a fraguar las cosas raras en las elecciones. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos, Sidney Citón Ureta va a estar con nosotros. Después del cambio. Y seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 30 de mayo y nuestro siguiente invitado es el abogado Sidney Citón Ureta, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Sidney, buenos días, feliz domingo a ti. Buenos días a ti y a todo tu equipo, Fernando. Sidney, tú eres uno de los que más ha abogado por lo que es, uno, la falta de imputación en el caso que se le mantiene al expresidente y adicionalmente, pues, esta prescriptibilidad que ha sido aducida por parte de su equipo legal. En efecto, vamos a explicar en qué consiste los pilares fundamentales del sistema adversarial o llamado sistema penal acusatorio para que lo entienda todo el que nos escucha y el que nos ve. Lo primero que tenemos que ver es de que en este sistema el Ministerio Público, es decir, los fiscales, tienen toda la facilidad para investigar todo aquello que llega a su conocimiento, ya sea mediante una denuncia, mediante una querella o a través de los diversos medios o redes sociales. Dicho esto, entonces los fiscales activan su investigación y una vez activada esta investigación se tiene que determinar si existe o no una transgresión a la ley penal. Sí. Y en caso de que así sea, quién es la persona o las personas a las cuales se les puede hacer una imputación sobre los delitos que se hayan cometido. Entonces, a partir de ese momento que se produce una imputación de un hecho punible, Sí. se crea un vínculo que va a llevarnos hasta el instante o el momento en que se produzca una sentencia. Es decir, los hechos que a una persona se le endilgan, los hechos fácticos, que son los que están conformados o constituidos dentro de ese tipo penal, dentro de esa norma, donde a usted le dicen, usted, señor, ha cometido estos hechos. Estos hechos que usted ha cometido son constitutivos de un delito. Ese delito se llama o se denomina tal cosa. Y esa imputación o esos hechos de la imputación se mantienen de una forma inalterada hasta cuando se llega a la fase intermedia o preparatoria a juicio, donde a la persona se le acusa formalmente. Los hechos de los cuales a la persona se le acusan son los mismos que se dieron en la imputación. Y ese hilo conductor desemboca al momento de que el juez va a dictar una sentencia. Porque los hechos son los que debe probar el Ministerio Público en el desarrollo de un juicio. Y esos hechos son inmutables, no pueden variar. Puede variar la denominación jurídica o el delito sobre el cual el Ministerio Público inicialmente
enfocó su accionar. Pero al final de cuentas, el juez va a fallar sobre los hechos. Esos hechos que están consignados primero en una imputación para que el individuo se defienda de los mismos fue lo que no se dio en el caso de Ricardo Martinelli. Esos hechos están ausentes en el proceso de Ricardo Martinelli. Por lo que, al no existir hechos jurídicos relevantes, en ese caso, nunca puede, en estricto derecho, ser condenada a una persona a la cual no se le puso en conocimiento los hechos y la norma y de qué forma transgrede las disposiciones del Código Penal. Entonces, esto es derecho penal básico. Claro. Y esto nunca se dio. Ahora bien, usted dirá, ¿qué tiene que ver la sentencia con la imputación? Como le expliqué, hay un hilo conductor entre imputación, acusación y sentencia, porque si no existe una debida imputación, no puede existir ni sostenerse una acusación. Si no hay una correcta imputación y una correcta acusación, que es exactamente lo mismo, de lo cual se le endilgaron cargos a la persona, no puede haber una sentencia en su contra. Claro. Este es un sistema bajo el cual usted se defiende de los hechos. Y los hechos, esos fundamentos fácticos, son determinantes para saber si una persona será declarada o no culpable. De eso se trata este sistema. Entonces han forzado todo un proceso sin imputación, siendo Ricardo Martinelli la única persona en la República de Panamá bajo el sistema penal acusatorio que no fue imputada. Es la única persona sobre la cual un juez se tiene que pronunciar en una sentencia sin haber imputación. Entonces, ya existió un pronunciamiento que, manejado en la forma en que ya todos conocemos, se declaró nulo ese juicio, en donde Ricardo Martinelli sale con un fallo de no culpable, precisamente porque el Ministerio Público, bajo la misma tosudez que lo lleva a un segundo juicio, no pudo acreditar ninguno de los hechos que sustentaban una acusación amorfa, totalmente atípica y que no tiene absolutamente ningún sostén probatorio. Ese es el caso en síntesis de Ricardo Martinelli. Porque hay otra cosa que se coincide esta semana y es la aparición de la vista fiscal y el llamamiento a juicio en el caso Odebrecht. Y llama la atención porque tú fuiste uno de los que siempre incluso decía, yo tengo los números SWIFT de las transacciones con los cuales esta empresa pagó botellas y etiquetas a Varela Hermanos. Y esto parece que no sé, ¿dónde desapareció de la vista fiscal? Bueno, nosotros desde un inicio sostuvimos que el dinero que había recibido en concepto de sobornos el hoy imputado expresidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, había sido reciclado en su empresa familiar. Nosotros presentamos una denuncia y esta denuncia, según nos informó el Ministerio Público en su momento, fue anexada al proceso que se sigue del caso Odebrecht. Eso se sabrá ahora cuando se permita ver el proceso a todas las partes intervinientes. Bueno, pero, dicho esto, nosotros tenemos que indicar sí, de que Varela primero dijo que él no había recibido ningún tipo de dineros de Odebrecht. Después ya cambió la versión y dijo que había recibido 1 millón. Después ya no era 1 millón, eran 2 millones. Ya después no eran 2 millones, sino más de 10 millones. Entonces, el Ministerio Público complaciente que teníamos en la República de Panamá, lo que hacía no era investigar, lo que hacía era solapar los hechos que debía investigar en cuanto a Juan Carlos Varela Rodríguez. Y es que aquí hay una situación muy práctica en Panamá.
En Panamá, los fiscales, Sí. jueces y magistrados no entran a la posición bajo un concurso de oposición a méritos. No. Aquí simplemente llegan porque el dedo de alguien se posó sobre ellos y dijo: tú vas a ser fiscal, tú vas a ser juez o tú vas a ser magistrado. Así funciona. Al no existir una carrera de méritos en esas instituciones, el funcionario siempre está atado a los momentos políticos que se viven y a quedar bien y ser complaciente con quien lo llevó al cargo. Así funcionan las cosas en la República de Panamá, uno de los pocos países que tiene un sistema penal acusatorio, pero un sistema penal acusatorio en donde no hay independencia judicial. Vea, el pilar fundamental de la administración de justicia es la independencia judicial, y eso solo se adquiere llegando al cargo por un concurso de oposición a méritos. Sí. Y eso es lo que nunca ha existido en la República de Panamá, desgraciadamente. En ese expediente de Odebrecht que han metido cosas a la fuerza, han sacado verdades completas. Tú, en tu experiencia como abogado, ¿cómo crees que termine? A ver, en el caso de Odebrecht, el tema es que las fiscalas que investigaron Sí. el caso lo hicieron desde el inicio buscando complacer al presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez. Entonces, es una investigación que nace torcida, motivada y movida por intereses pasionales, personales y políticos, más que por el afán de hacer una investigación de carácter objetivo. Esto nunca se dio. Y la mejor prueba de que no se dio es que cuando usted mira la entrevista que se le toma al señor Ravelo en Brasil, parecía más que todo la visita a un individuo a charlar o a conversar en un café. Claro. No hubo cuestionamientos. Él siempre tuvo el control de la entrevista, hizo lo que le dio la gana, contestó lo que le dio la gana, omitió la información que le dio la gana, y la fiscal era una convidada de piedra en esa entrevista. Pero yo pienso que en la vida nada es casual. Eso fue producto de la instrucción que la fiscal tenía en el momento en que le tomó la entrevista. Recordemos que en los Varela Leaks, que fueron ampliamente divulgados por ustedes, los medios de comunicación y las redes sociales, quedó en evidencia de que era el clan Varela Rodríguez quienes dirigían la investigación y acomodaban a quién se perseguía y a quién no. De hecho, ahora el cuestionamiento que hay es cómo puede existir delitos de blanqueo de capitales y no existe un solo banquero, un solo banco en la República de Panamá que esté siendo perseguido dentro de esa vista fiscal. Esa vista fiscal, por supuesto, es un absurdo, porque para que exista una investigación objetiva, debieron de haber sido llevados a ese proceso banqueros, bancos e instituciones financieras sobre las cuales se utilizó el andamiaje financiero de la República de Panamá para reciclar todo ese dinero, del cual se habla. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque pues este scoop lanzado por la Estrella todavía no es en firme y no se sabe realmente porque esa vista fiscal todavía no ha sido avalada por un juez. Mire, para mi concepto, en la vida no hay casualidades, como he dicho, y el tema de que se le haya entregado una información a la Estrella de Panamá en la forma en que ellos la han planteado, sin cuestionar lo que ahí se dice en ese documento, es lo que los norteamericanos dicen: no hay almuerzo gratis. Sí. Traducido, no hay almuerzo gratis. Para mí, el gobierno le filtra la información a la Estrella de Panamá precisamente porque la Estrella de Panamá la divulga sin entrar a cuestionar, sin entrar a hacer una serie de razonamientos de los absurdos que ahí se plantean. Entonces, es muy cómodo la actitud de la Estrella de Panamá
y por eso yo desconfío de ellos. Bueno, Sidney Citón Ureta, abogado, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Gracias por esta participación. Gracias a ustedes, un abrazo. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, el mundo, después del cambio. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a tocar un tema que se está debatiendo en muchos países, incluso el nuestro también está analizando colocar esa tarjeta o ese pasaporte COVID para poder ingresar en muchos de los países. Para ampliarnos sobre este tema nos acompaña Alonso Correa, que se encuentra en directo desde España. Alonso, bienvenido como todos los domingos. Buen día, José Luis, y feliz domingo a todos los televidentes. Y sí, ahora la gran mayoría de países que están vacunando están pensando en poner algún tipo de identificación, algún tipo de pasaporte COVID a todos los individuos, las personas que piensen en vacunarse y en ponerse pues, esta inmunidad ante la pandemia en la que estamos sufriendo. Pero, y esto van a ser citas exactas de un video que pues, se rondó en las redes sociales del expresidente de Pfizer, Michael Yeadon. Pfizer, recordemos, que es una de las marcas principales de la vacuna en contra del COVID. Yeadon dice que si tú eres un vacunado y te has vacunado las 2 veces necesarias para crear inmunidad de este virus, pues no necesitas saber el resto de personas, ya sea en un partido de fútbol, en una biblioteca o una cafetería, no necesitas saber el estado de inmunidad que tengan las otras personas porque ya tú personalmente eres inmune. Y si no te vacunas, porque eres joven, eres sano y no crees que te vayas a enfermar, pues tampoco necesitas saber el estado de inmunidad del resto de personas en un partido de fútbol, en una cafetería o en una biblioteca. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Y por qué es lo que están impulsando este pasaporte COVID? Porque el pasaporte COVID, este papel blanco que se está repartiendo en todos los países, tanto en Panamá como aquí en España y en Estados Unidos también, va a ser el primer pasaporte, el primer documento internacional de identificación personal que hay en la historia. ¿Qué significa eso? Que todos los países, tanto en América, como en África, como en Europa, como en Asia y como en Oceanía, van a saber quién eres, dónde vives, con quién estás casado, quiénes son tus padres, con quién tienes hijos. Y esto es información vital para tanto los gobiernos conservadores como los gobiernos liberales para saber si eres persona non grata o persona que puede que pues, se relacione bien con las ideas del país. Y esto es algo de lo que hay que tener en cuenta una vez que se termine esta pandemia, por fin. Si uno quiere estar, tanto que se lucha por no estar dentro de la base de datos de Facebook, la venta de datos de Facebook, de Instagram, de Twitter, se quiere estar dentro de una base de datos, de una venta de datos de COVID. Y es que el pasaporte COVID, así como se está tratando de vender y así como se está tratando de llevar adelante, eso es tus datos, tus vacunaciones, tus ideas y tu personalidad llevadas a un papel que se puede transportar en bases de datos de todos los países y que se está repartiendo en todo el mundo una vez que se lleve adelante. Y es que el COVID no ha sido más que una excusa para poder trasladar todas las ideas totalitarias que tiene la gran mayoría de países y volverlas realidad. Pero yo creo que este análisis lo podemos llevar más adelante allá en el estudio. Regresamos con ustedes. Porque sí, Alonso, porque son muchos de los países que están ya discutiendo eso, pero otro de los puntos que se está discutiendo, aparte de esa creación del pasaporte COVID, es hasta qué punto entonces es voluntario aplicarse esta vacuna, Guillermo.
Bueno, la verdad es que hay que hacerlo, es que no queda de otra, porque va a haber dos mundos, el mundo de los vacunados y el mundo de los no vacunados. Y eso es una realidad con la que tenemos que vivir, te guste o no te guste. Todo esto comienza en Wuhan, que tanto le dijeron a Trump que estaba loco, que eran unos conspiranoicos. Ahora resulta ser que el propio Biden prácticamente acepta o pone en el papel la realidad, porque eso de mandar a averiguar entre 90 días si es verdad o no, es de facto una forma de decir, bueno, sí pasó, pero estoy haciendo como que no quiero aceptarlo. Y está claro que un país que cierra sus provincias y que no deja que pase nadie de ninguna forma de una provincia a otra y que deja los aeropuertos internacionales abiertos es muy sospechoso. Y además esa visita que hizo el director de la OMS a China, donde salió diciendo que todo estaba bien y después terminó esto en una pandemia, pues deja todo sospechoso. Entonces ahora tenemos este pasaporte, es un pasaporte universal. Este papel blanco que a mí, ya me dieron las 2 vacunas, me dijeron, mira, eso cuídalo como tu vida porque vale más que tu cédula y tu pasaporte. Y efectivamente, cuando tú comienzas a averiguar, no puedes hacer no puedes comprar un boleto de avión si no lo tienes. No puedes hacer una reserva de hotel si no lo tienes. No puedes, va a haber restaurantes que no te van a aceptar si no lo tienes. Y eso es el mundo que viene. Ahora, ¿por qué pasó esto? Creo que Alonso ha dado en un punto y es que los gobiernos se han dado cuenta de que esto que se originó en China se le puede ir sacando rédito. Yo creo que no fue algo pensado. Es más, ya he llegado a pensar que todas estas teorías de conspiración absurdas del 5G y de Bill Gates y de George Soros son puras estupideces para ocultar lo que hay detrás, que es el control totalitario de los países. Pero a la larga, Memo, tú eres ingeniero en sistemas, y te lo pregunto, Alonso, tú que estás más relacionado, José Luis, que por la edad pues tiene más relación con tecnología. Es decir, toda esa información ya no nos la están sacando pues con esto que uno entra en redes y algo que te llama la atención, No. Facebook, Instagram. Te voy a Esa dar información un ya no te la están dando. Voy a poner un punto Ok. muy importante en la mesa y es que a pesar de que es una marca que no muchas personas les agrada, Apple, por ser siempre el que da el primer paso, por ser siempre la marca pionera, Apple es una marca que trata de resguardar tu privacidad en este mundo en el que, como dices, se comparten todos los datos, tanto a qué publicidad le das like, como a qué publicidad tardas 2 segundos en bajar. Apple es la única marca ahora mismo que trata de resguardar esa información y no se la vende al resto de marcas que están tratando de ver cómo sacar rédito económico de tu vivencia dentro de las redes sociales. Y es que en las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, pues sí, se puede sacar información personal, pero no información personal de todo el planeta. Estamos hablando de que ahora tenemos información de cuántas vacunas te has puesto, dónde vives, cuántos años tienes, quién eres, cuál es tu cédula, y ya de ahí saben sacar, pues ramificar toda tu vida, quiénes son tus padres, quiénes son tus tíos, quiénes son tus hermanos, quiénes son tus primos, y saber quién eres personalmente. Lo que se busca es anticipar, Alonso, anticipación del comportamiento. Hacia allá es donde vamos. Poner a la inteligencia artificial, anticipar reuniones donde probablemente se hable de desestabilizar gobiernos, de crear partidos políticos, de nuevas ideologías. De eso es lo que estamos hablando. Lo que pasa es que para anticipar tienes que tener toda la información posible. Hoy en día, el que usa WeChat no necesariamente usa otro tipo de red social. Y este pasaporte único lo que te va es a unificar ese criterio. Mira, es tan así que ya este concepto que estamos hablando, que no es ninguna cosa extraña, porque como dice Fernando, mucho de esto ya está. Es tan así esto, que si tú buscas en este momento cuánto es el porcentaje de vacunados en Venezuela, te vas a dar cuenta que no llega al 10%. Pero Al 10% de Caracas. en Cuba, saben, tienen toda la base de datos de todos los ciudadanos de Venezuela. ¿Cómo? Tienen una fibra óptica directa, que es prácticamente un tubo de internet,
que va de Caracas a La Habana, pero no viceversa. Entonces te vas a dar cuenta de que hay países que entendieron lo que es el control de un país. ¿Cómo lo saben? Teniendo toda la información de ese país. Y eventualmente va a suceder con otros. Y esta es la forma más rápida de hacerlo. Ahora, ¿hay que vacunarse? Sí, hay que vacunarse, pero lamentablemente nuestros gobiernos han aprovechado esto para varias cosas. Primero, mantenernos controlados con esto de cerrar y abrir a veces innecesariamente. Ojo. ¿Por qué? Ojo, ¿Y por qué se cierra? Disculpa, Alonso, ¿por qué se cierra en nuestros países? Porque nuestros sistemas de salud no funcionan. Si tuviéramos sistemas de salud robustos, no habría que cuarentenar a todo el mundo. Y ese es parte del problema. Entonces, la segunda fase es, ¿cómo hago para que no me estén cerrando las calles y no se den cuenta de los actos de corrupción? Pues los tengo a todos bien vigilados. Y la pregunta está ahí, Memo, la que te hace para llenar el formulario de vacunas, que se puede dar cuenta de esas preguntas que te hacen, las interrogantes que desde tus abuelos te salen a veces preguntas a través de tu número de cédula. Alonso. No, a ver, Michael Gidon tiene razón en lo que dice, en el primer argumento que di, es que si tú estás inmunizado, no necesitas saber el estado de inmunización del resto de personas que te rodean. El vacunarse está muy bien. El poder tener una defensa ante este virus está muy bien. Y es que el pasaporte COVID se ha vendido como una idea muy buena, como algo que está muy bien, que es el saber quién está inmunizado y quién no. Pero es que, como sucede con las grandes ideas de este planeta, se utilizan para cosas que no son tan buenas y se utilizan para vender los datos de la persona inmunizada a bases de datos de grandes empresas que lo único que quieren es venderte un producto o ganar dinero. A ver, el vacunarse está perfecto y el vacunarse es lo correcto. Eso no se puede discutir. Pero el tener algún tipo de administración o de burocracia detrás de la vacunación es lo que está incorrecto. Y es lo que se tiene que pelear en contra. Porque ya que peleamos contra la privacidad de WhatsApp, la privacidad de Facebook, ¿por qué no pelear contra la privacidad física? ¿Por qué pelear contra privacidades pues etéreas que son las redes sociales y no pelear contra un papel que te obligan a mostrar tanto en hoteles como en restaurantes, como para sacar una cédula y muy pronto para sacar una cuenta en el banco? Mira, el mundo de ideas que terminan en contra de la gente que las tiene. En la Alemania nazi, las SS se ponían en su brazo, creo que era el derecho, Fernando, su tipo de sangre. Su tipo de sangre. Ese tipo de sangre fue utilizado por las fuerzas aliadas para identificar a los miembros de las SS. Y eso fue rápido. Entonces, cuando tú te das cuenta, siempre hay un método para identificar a la gente que puede ser bueno o puede ser con un buen fin o puede ser con un mal fin. Es que ustedes han perdido de vista, yo creo que, y esto lo dejo como una pregunta de debate, es decir, nosotros, y Alonso, pues que es el más joven de todos, tal vez no vio el mundo antes de 1992. Es decir, un mundo en el cual uno se encontraba al Estado en todas las esquinas y en todos los lugares de tu vida. Es que la diferencia, aparece Fernando, el Consenso de Washington en 1992 y lo único que nosotros estamos viendo es la resurrección de ese gran Estado omnipresente. Pero en esa época le ponían apellidos, le ponían comunismo, le ponían fascismo. No, si tú ves todas las ideologías, estaban por sentado que el Estado tenía que aparecer. De la seguridad nacional. Ahora es uno solo, es totalitarismo puro y duro, en el cual no importa si tú eres más populista o menos populista, la idea es que tengas el control. La pregunta es, ¿ese va a ser un control coordinado o solamente regional? Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro. Porque los organismos multilaterales colapsaron todos. Y a partir de esta pandemia han demostrado que no sirven para absolutamente nada que para pagar viajes a burócratas inútiles, para reunirse para, no sé, tomarse unos tragos. Y además que vas a encontrarte un Estado sobredimensionado y quebrado. Es decir, pues yo soy fanático, y tú lo sabes, Alonso, de los cómics y de las series cómicas. Y no es casual que hace años nos pronosticaron en Futurama que íbamos a tener un burócrata todo cerca, pues porque el Estado lo vamos a tener mucho más presente que nunca.
después de las escaladas. Sí, esta va a ser la época de los burócratas. Lo peor de todo es que tienes razón. Tenemos aquí en España, por lo menos, que es uno de los países más adelantados en comparación con América, tenemos a un burócrata siempre cerca. Para cualquier relación, persona, Estado, hay un burócrata en medio. Tienes que tener a un burócrata de amigo para saber a quién acudir para realizar lo que sea. Una cuenta de banco, una transacción entre persona-empresa, crear una empresa. O sea, siempre hay un burócrata en medio. Y yo creo que esto que dices de tener a un burócrata cerca en Futurama ya se está volviendo una realidad en estos países más adelantados y que se va a volver una realidad en Panamá. Y Alonso, dentro de muy poco, ya que estás hablando de España, ¿sabes también qué hay detrás de todo esto también? Lo contrario, o sea, la gente que lo ha visto y está proponiendo libertad. Y te das cuenta como el caso, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, que gana en Madrid, gana precisamente con la bandera de la libertad. Y si ves que ha tenido entrevistas en casi todos los países del hemisferio occidental, te das cuenta que, por ejemplo, la entrevista que le hicieron en La Nación Televisión en Argentina tiene 500.000 vistas. Y cuando vas a los otros, al Fígaro y a otros, te das cuenta de que son cientos de miles. Y la explicación de que una muchacha simpática que hace 2 años y medio era una política de tercera línea, ahora es la abanderada de la libertad, precisamente porque ha tenido la visión de ponerlo en la mesa. Si no pedimos libertad, la vamos a perder completamente. Es que te das cuenta de que realmente Panamá es la excepción a la regla. O sea, estamos viendo de que, quitando Ecuador, toda América está empezando a guiarse hacia la izquierda y salen del viejo continente estos políticos que pues atraen la libertad, atraen la creación de empleo. Y en Argentina, que es uno de los países que llevan pues muchísimos años en la izquierda, en las políticas de izquierda, en el kirchnerismo, pues les parece una revelación, una llamada, un descubrimiento internacional, que lo que es Díaz Ayuso en Madrid, que te digo y repito, yo que estoy aquí en España, Madrid es y será lo más seguro la única ciudad en España a la que no tengan que darle ayuda el gobierno, porque ya se están empezando a mandar millones de euros a gobiernos autónomos de toda la región. Eso es, y yo creo que ahí está ese gran debate. Sí, realmente, uno, la vacunación tiene que ser obligatoria, y dos, pues esa vacuna, pues a través de este documento, será una forma de esculcar toda nuestra identidad y toda nuestra vida en un papel que será obligatorio pues, para poder moverse en el mundo. Ese es un gran debate, don Guillermo. Así mismo es. Yo me temo que es una realidad lo que estamos viendo, y como dice Alonso, en una Latinoamérica que gira hacia la izquierda. El próximo domingo hay elecciones en Perú, hay elecciones en México, y ustedes van a ver los resultados. Todo parece indicar de que algunos están pues tratando de buscar a la mamá o al papá que los cuide. Sí. Y eso es por un trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo, el miedo que se ha instalado en este tema de la pandemia, pero sobre todo porque hay mucho ruido en la línea. Hay los verdaderos conspiranoicos que andan con la cosa de George Soros y en la tarjeta de 5G. No, ya son puras tonterías para distraer lo real. Y es que estamos renunciando a nuestra libertad y estamos renunciando a nuestra información y a nuestra privacidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso y no perderlo de vista, porque esto va muy rápido. Así es. Antes de terminar, Alonso, felicidades por tu premio como mejor reentrevista a los premios del Fórum de Periodistas del año 2020. Así que, pues, gracias. Muchísimas gracias y felicidades de vuelta por el gran premio del periodismo del año. Así es. Gracias, hijo. Somos acaparadores. Buenos ejemplos en casa. Bueno, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver cuáles son las escuelas que al final van a reiniciar clases el día de mañana. Esto por la evaluación
que ha hecho el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación. Ya se ha dicho que el distrito de San Miguelito no va a iniciar ninguna de las que se habían mencionado. Esto por el incremento de casos que hemos tenido en los últimos días. Recordar que el día de mañana Coclé inicia en toda su provincia, todos sus distritos, un toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. A ver cómo sigue ese comportamiento epidemiológico también en el país, porque hemos visto constante fiesta durante el fin de semana, y ver también cómo evoluciona este virus y la estrategia que va a traer el Ministerio de Salud y que va a pasar con la lotería, que al parecer va a quedar así. Esta semana debe jugar el gordito también. Hay gordito este viernes. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos, gracias. Que tengan un feliz domingo. Recuerden, hay cuarentena total en Chiriquí y Veraguas. Y a mí no me resta más que desearles pues, que nos veamos mañana desde las 6 en punto de la mañana en la emisión matutina de Next Noticias.